Bueno, alguna gente se pregunta, y hace días que he querido hablar de esto, ¿cómo es posible llevar casos a la justicia en lo que se ha partido de una confesión de soborno y resulta que en la República Dominicana entonces no termina probándose un caso de soborno? ¿Qué es la similitud entre los casos Odebrecht y Embraer? Odebrecht admitió que pagó sobornos en la República Dominicana y llegó a un acuerdo con el Estado Dominicano sobre esa admisión. Embraer admitió que pagó sobornos en la República Dominicana y llegó a un acuerdo con el Estado Dominicano sobre esa base. Entonces, ya eso hace suponer que a las personas que procesen en base a esa confesión de soborno, se le pudiera probar que el soborno existió. Entonces, señores, miren, es que esto nace con un mal de fondo. Es que en ninguno de los dos casos existieron expedientes reales. Es que el componente político de esto estuvo marcado desde el principio, y no me refiero a un componente político local, aunque después también existiera, pero básicamente estos no son expedientes que nacen en la República Dominicana. Ambos casos obedecen a un mismo patrón. Estamos hablando de que Estados Unidos, que en ocasiones ha tenido serias confusiones sobre su rol, y a veces le pasa como al visco al que se refería don Juan, el de la mirada estrábica, que está en una sabana, entonces ve dos toros que vienen detrás de él y corriéndole a los dos toros, en realidad era un solo toro, pero corriéndole a los dos toros que está viendo, se tiró por la ventana que no era y lo atrapó el toro que era. Entonces, Estados Unidos a veces identifica unas ciertas rivalidades. En un momento determinado entendió que esa rivalidad la representaba el surgimiento del llamado grupo de los BRICS y el rol que estaba desempeñando la economía brasileña en ese grupo y la expansión que estaban teniendo importantes empresas brasileñas, principalmente esas dos, Odebrecht y Embraer, y decidió pararla en seco. Decidió pararla en seco. Naturalmente, ellos tienen un sistema judicial en la que es tradición el acuerdo económico, porque ellos tienen lo que es la teoría del costo económico del derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier caso en el que ellos puedan trazar por una negociación económica, la prefieren a procesos largos. Y en este caso, como el interés era básicamente político, hubo negociación con esas empresas. Y las empresas negocian y toman el camino más corto porque, imagínese usted, una empresa como Embraer, que quiere manejarse sin problema en el mercado de Estados Unidos. Y para hacer eso, tiene que, mira, tú vas a admitir que diste un soborno. Probablemente lo dio, pero bueno, tú vas a admitir que diste un soborno. ¿De cuánto? En el caso, fue de 3.5 millones de dólares, que por eso fue que pagó un duplo de 7 millones de dólares. Llegar a esa negociación es un camino más corto, independientemente de que tenga fundamento o no,
que lo que puede perder económicamente en Estados Unidos. Entonces llega la negociación. Ahora, eso no quiere decir que a partir de ahí va a aportar información que después permita juzgar en cualquier país, porque Estados Unidos llega a un acuerdo con ellos para no juzgarlo. Fue para no juzgarlo que llegó a un acuerdo económico y lo cierre la justicia dominicana. Entonces, eso que ya se pactó en otro lugar, nosotros lo tomamos como expediente. Pero, ¿y qué compromiso tienen ellos de suministrarnos a nosotros toda la información precisa y después a poner a testigos, a entrar en juicios orales, contradictorios? No tienen ningún interés en eso. Entonces esos casos se quedan sencillamente como referencia. El caso Odebrecht, de las ridiculeces de las delaciones premiadas, y ya ustedes vieron cómo terminó el caso Odebrecht. El caso Odebrecht terminó como una cuestión espantosa en términos judiciales, porque algo hubo que hacer. Entonces, para hacer algo, porque por lo menos en primera instancia, las juezas no se iban a echar encima toda la incomprensión de una sociedad. Dijeron, no. Aquí tiene que haber una condena por soborno, aunque no haya habido soborno. Entonces, condenaron por soborno sin sobornados. Es decir, admitiendo de antemano que eso se cae. Bueno, puede haber soborno sin sobornado. Y a otro, que fue en el caso de Víctor Díaz, va acusado de soborno de Odebrecht y sale condenado por un tema distinto. Pero una barbaridad. Una barbaridad, porque resulta ser que a nadie lo pueden condenar por un hecho por el que no se le ha juzgado. Porque entonces a usted lo condenan en indefensión. Es decir, yo vine y me defendí aquí de esta acusación que era la que se me había presentado, y contra esta acusación fue que se me presentaron pruebas. De esto que yo me estoy defendiendo, porque a mí me están acusando de esto, y usted va y se defiende de eso. Pero entonces lo condenan por una cosa de la que usted no se ha defendido. Es una cuestión totalmente absurda, pero en ambos casos lo que se trata es de manera, era que había que dejar algo ahí. Ya ese es el problema que se resuelva ahora. Se resuelva en la instancia donde eso va ahora, donde desde luego ninguna de esas condenas son sustentables. Ninguna son sustentables. Entonces, eso termina así porque ha venido con un vicio de fondo. Lo que muchos creen, que muchos periodistas y comentaristas dicen, pero coño, que se admitió que hubo soborno. Y si se admitió que hubo soborno, ¿por qué no hay condenado? Bueno, porque ahí fue que todo empezó mal. Porque esa admisión no es más que un instrumento de negociación económica y política que no transfiere otros compromisos. Y por lo tanto, ninguna de esas empresas después va a colaborar para poder probar absolutamente nada. En el caso de los tucanos, hubo un soborno de 3.5. Pero eso no apareció por parte. Por parte apareció una evidencia clara, contundente de un soborno de esa magnitud. Creo que se habló de un depósito de $100,000 y algo, pero entonces estamos hablando de un soborno de 3.5 millones de dólares, no de $125,000. Y por eso esas cosas se cayó como se va a caer. Bueno, ya se cayó definitivamente, pues ya todo el mundo sabe que lo que quedó ahí de Odebrecht es un disparate, que cuando vaya a la instancia de apelación, que ya eso está fijado próximamente, pues eso se seguirá diluyendo como se diluyó a lo largo del camino todo lo que tenía que ver con el caso de Odebrecht.